Hay un montón de asuntos en la agenda política que en los últimos tiempos se nos han venido efectivamente sumando. Hay todo un debate sobre el costo político que cada una de las fuerzas pagará por precisamente el tema pues, la forma en que han atendido, ¿no? La emergencia ya revisaremos desde Chiapas hasta ahora, pues esto que publica el Universal de que en Tlalpan la delegación morenista pues no revisó el inmueble. O sea, todas las fuerzas tienen algo que explicar sobre eso. Y bueno, tenemos este debate que ya el martes retomábamos, mi querido Ricardo, que pues por supuesto generó mucho polémica el comentario y la posterior entrevista que tuvimos con Claudia Ruiz Massieu sobre si es o no una buena idea esto de quitar el financiamiento público. Vamos a tomar el parecer de la doctora Casar y lo vamos a dividir así como si fuera un rompecabezas. En primer lugar, María, pero ¿te parece buena idea que los partidos en este momento de digamos, emergencia, digan, yo me quito el dinero que voy a recibir este año, como lo han hecho el PRI y el Verde, y lo entreguen a la Federación, como el año pasado lo hizo el INE con un edificio que finalmente se fue a los consulados? Es decir, ese acto de generosidad trimestral, digamos, ¿te parece un acto políticamente responsable? María Amparo Casar. Ese. Ese en particular es una forma de ayudar en esos momentos de crisis. Me preocupa en el marco en el que lo tenemos que poner. En primer lugar, ¿de dónde va a salir el dinero durante estos 3 meses para pagarle a la estructura del PRI, que no es pequeña, o del PAN, o de Morena, o el Verde? Hasta Acaba ahora de el Verde y anunciar, el PRI, el ¿no? Verde 25% dijo que porque tenía que enfrentar sus multas. Eh, es muy fácil decir y después que no nos digan de dónde van a sacar el dinero para enfrentar pues compromisos financieros que ya tenían, ¿no? Pero, en fin, yo aprecio que los partidos hagan un esfuerzo, que los legisladores, el gobierno federal, etcétera, hagan un esfuerzo por recortar de donde se puede. Pero esto lo tengo que inscribir, uno en las elecciones del 2018 y el otro en la sensatez o no de la propuesta general de cortar el dinero a los Esa la vemos en partidos. un momento Bueno. más para ir viendo por partes. A ver, Ricardo, este asunto del renunciar en el trimestre, hoy está en todos los periódicos el desplegado, nosotros ya pusimos nuestra parte, que los otros la pongan y sumemos 1,000 millones. ¿Qué opinión te merece Yo eso? quiero insistir con que traigo una sensación ya muy consolidada de En Foco mezquindad, Noticias. como se ha manejado el asunto. A ver, yo puedo agradecerle al PRI, al Verde o a quien quiera que renuncie a sus prerrogativas de aquí a diciembre. Ahora, de ahí a o haces lo mismo que yo o estás en falta. Y me pongo a competir, a forzarte con un desplegado, con lo que cuenta un desplegado, para exigirte que asumas exactamente la misma posición que yo. Perdón que se los diga, pero la siento como muchas imposiciones que he sentido en estos días de familiares, de amigos y hasta desconocidos que te dicen que hay una sola forma de vivir el terremoto y una sola forma de procesar el duelo. Oiga, señor líder del PRI, hay muchas formas y no se ponga usted a suponer que moralmente es superior. Yo creo que este desplegado de hoy es el peor error de la estrategia de comunicación que había seguido el PRI. Ahorita hablamos de los otros asuntos que me parecen muy graves, pero sí ya me pareció ofensivo ver el desplegado diciendo, mire, yo sí tengo palomita, porque usted hace ¿Sí? esto o nadie más. Pero además, dense cuenta de lo que le está diciendo a los demás partidos. Es renuncien a su dinero y entréguenselo al presidente Peña Nieto para que él, desde el gobierno federal, administre estos recursos a través del fondo. Oiga, párele tantito a su carro, ¿no? Entrégueselo al partido, ¿no? Renuncien ustedes a sus prerrogativas para que el gobierno las maneje. Oiga, bájele tantito, nada más porque estamos entre gente seria, ¿no? Y gente responsable, pues. Vamos a ver cómo impacta en la opinión pública. Tengo la impresión que sí les pusieron una pica en Flandes y que va a tener esto un impacto en un sector muy amplio de la sociedad. Se los comento porque hoy publica Ulises Beltrán una encuesta y dice que el 66% le parece muy bien este asunto de que el dinero de los partidos vaya a la reconstrucción. O sea que a lo mejor encontrar una mina de oro. Hace un ratito hablábamos del populismo y bueno, pues ciertamente ellos están buscando efectivamente congraciarse con un sector de la población. Lo que no deja
de llamarme la atención, y ya entramos a las particularidades de los siguientes 2 capítulos de la propuesta, es por qué se ha vuelto tan impopular el financiamiento de los partidos políticos. Entiendo que hay 1000 razones por las cuales uno puede decir que es una cantidad de dinero aberrante, pero se ha convertido en una especie como de chivo expiatorio, ¿no? Eso y los plurinominales, como si arreglaras efectivamente algo reduciendo eso. Pero a ver, entramos ya a estos dos. La idea del financiamiento público y la idea de quitar plurinominales, ¿qué opinión le merece a la doctora Casar? María Amparo. Entro en un segundo eso, pero quiero decir algo con lo que tú acabas de iniciar, ¿sí? Estamos pasando por un momento crítico, tenemos razón para estar irritados, ya lo estábamos antes del sismo, aquí están viendo los partidos una mina de oro para, exactamente como lo dijiste, congraciarse, y están leyendo las encuestas y dice, bueno, pues el 66% está de acuerdo, esto viene desde antes. Pero no solamente estamos irritados, ahora estamos alterados, y creo que alterados pues nubla la razón. El único resorte que funciona con los partidos políticos, mi querido Leonardo, es el resorte de la ganancia electoral, y lo están mostrando en todo su esplendor. Sin caretas. Desde mi punto de vista, el enojo se puede canalizar de 2 formas, racional o irracionalmente, se puede canalizar institucional o no institucionalmente, y siempre es mucho más fácil canalizarlo a través de medidas que satisfacen lo inmediato y que satisfacen al público en general. Es más fácil ponerse del lado de, y lo pongo comillas, los ciudadanos con medidas que nos permiten o les permiten desahogarse, pero creo que los líderes empresariales, los líderes gubernamentales, nosotros mismos, no estamos para eso, no estamos para el aplauso social, francamente. Afortunadamente nosotros tampoco estamos buscando votos, y entonces permitimos que no se nos nuble el juicio, la razón. Estamos para plantear soluciones, creo yo, que resuelvan y no que empeoren la situación. Desde luego que la coyuntura amerita medidas extraordinarias, propuestas inmediatas, pero no cualquiera. Y creo que es obligación de los líderes, y en particular de los partidos, quiero insistir, en tomar en la disyuntiva de entre contribuir al enojo y a la polarización social o contribuir a la reconciliación. Tienen que contribuir a la reconciliación. ¿Te parece? Sí, es lo que deberían de hacer. Y entre contribuir a la institucionalización del país o a la desinstitucionalización, deberían optar por la institucionalización. Las 2 medidas me parecen absurdas, populacheras, baratas, ¿sí? En donde muestran la gana que tienen ellos, ¿sí? De ganarse este aplauso social fácil, y no se han parado un segundo a pensar en las consecuencias de lo que están planteando. Y además nos están engañando. Están engañando a la población diciendo que si quitamos 200 plurinominales nos vamos a ahorrar no sé cuántos miles de millones de pesos. Falso. Y nos están engañando también diciendo que las elecciones próximas se van a financiar a través de el boteo en las calles o los militantes. También es falso. Lo que van a hacer es legalizar lo que ya es ilegal, la cantidad de dinero ilegal que entra hoy día en las campañas. El otro día tuve con esto cierro, perdón por alargarme, Ricardo, tuve una diferencia con un compañero de nosotros que me decía, bueno, pero María Amparo, si esto ya de todas maneras pasa, el dinero ilegal, el desvío de recursos públicos y el dinero privado entra a carretadas. Le dije, es malísimo, me decía nuestro sistema. Dije, es malísimo, pero podemos tener peor, y lo que me estás proponiendo es legalizar la ilegalidad. El 70% de las mujeres es agredida en el transporte público. Legalicemos eso. Público, no, ya digamos que no es no, pues ocurre mucho, ya legalicemos. Ricardo, Rafael, ¿tú qué opinas? Yo quiero dar de manera telegráfica una cifra. Si hoy estuviese vigente en nuestro sistema político la iniciativa que propone el PRI tendría el 46% del Senado y el 49% de los diputados. El PAN, el partido que le sigue, tendría 18% de los senadores y 25% de los diputados. Morena sería la tercera fuerza muy atrás, y muy probablemente en 2 o 3 elecciones no habría Movimiento Ciudadano, PB, Nueva Alianza, PES. No, pero a ver, voy despacio.
quitemos los membretes. ¿Eso es lo que queremos? Regresar a un país donde el PRI tenga el 49% de la Cámara de Diputados y el 46% de la de senadores, donde el PAN sea una remota segunda fuerza. Porque si eso queremos, yo sí voy y le digo al señor Ochoa, oiga, a propósito del terremoto, qué bueno que usted está hablando de sí mismo, tanto, y que se quiera poner abajo de los reflectores, a propósito del dolor ajeno, de las víctimas, del desastre que esto está implicando. Qué bueno que usted está jalando reflector, marca para esta grandiosa iniciativa. Ahora, lo que me parece, vuelvo otra vez, ¿no? Mezquino, hasta el tueta, ¿no? Es a propósito de la emergencia, querer ganar raja política a este punto. No, a ver, yo creo que sí es una inmoralidad enorme y donde yo tendría cierta prudencia es en suponer que los mexicanos somos tontos. Yo creo que tenemos la cabeza para saber que este tipo de ejercicios ruines no ganan votos, no ganan adeptos, no ganan entusiasmo. Yo creo que es una estrategia fallida de cabo a rabo. Yo no estoy seguro de que sean, no, o sea, tontos no somos, pero estoy viendo en muchos países que la gente está muy enojada. Y eso va explicando que ciertos, empezando por Trump y terminando uno de los partidos que tiene más intención de voto en Italia, a pesar de todo lo que se ha demostrado de demagogia, de todo lo demás, es el de los Grillini, estos que llaman el movimiento 5 estrellas. Tú tienes en prácticamente todas las democracias, María Amparo, Ricardo, amigos de Enfoque, gente tremendamente irritada. Y cuando el juicio se nubla, cuando tú estás cabreado, dices, no me importa lo que digan, me explico perfectamente que haya 7 de cada 10 compatriotas que dicen, eliminen completamente el subsidio público a los partidos. No es que lo hayan, o sea, los partidos claro que lo han pensado, y el PRI, pues volverá al PRI que Zedillo emancipó del gobierno. O sea, a ver, ¿cuánto dinero necesitan? Ya no pueden seguir viviendo de nosotros. El PRI dice, pues yo regreso a vivir de las finanzas públicas y repito lo que ocurrió en el Estado de México y a todo dar, pues ya gano con eso. ¿Qué problema tengo? O los señores más ricos de este país me seguirán financiando y no van a financiar a López Obrador. Claro que lo saben y lo han pensado múltiples veces, pero lo que me preocupa es que yo no creo que la gente sea imbécil, Ricardo, pero yo creo que la gente está tan enojada que en estos momentos está dispuesta a decir, rompo la vajilla y que se rompa, porque de otra manera no me lo explico. Obviamente puede ser que estén tan enojados que incluso se lleven a Ochoa a decir, oiga, usted no me engaña, o sea, usted está diciendo que renuncia a sus prerrogativas, pero resulta que los gobernadores de su partido han bolseado este país 18 veces más que toda esa prerrogativa. Es decir, también podría ocurrir eso. Pero yo no creo que el tema, o sea, el pentagrama en el que hay que leer esto sea la sinfonía de la idiotez, sí la sinfonía de la enorme irritación que te puede llevar como electorado a decir, bueno, pues sí, que se frieguen y no reciban dinero. María Amparo Casar. Bueno, en primero yo quiero hacer extensiva la crítica que estamos haciendo, nos estamos centrando en el PRI a todos los partidos. El Frente también está proponiendo lo mismo. El Frente con un recorte del gobierno. Si quieres, ahorita le entramos a eso. Pero ahorita el Frente también analizando propuso financiamiento, no, eso no. Bueno, pero no, es que es la diferencia. pero sí está, bueno, porque a él no le convienen que se eliminen los plurinominales. Pero sí está proponiendo cero dinero, privatización de las elecciones. Eliminar al 100% el financiamiento público de los partidos que se aplicará desde este proceso electoral. Así. Entonces, la crítica yo me la echo parejita a los partidos, ¿sí? A ver, están enojados. A diferencia de otros países, que también hay este enojo, es cierto, es una cosa global, el enojo. Aquí se ha centrado en que están enojados porque gastan mucho los partidos y gasta mucho el INE. En realidad, el enojo, y si lo vemos comparativamente creo que lo podemos entender, el enojo es con los políticos y con el gobierno por la corrupción, el abuso, la falta de servicios públicos, la falta de justicia, la violencia que no se resuelve, etcétera. Pero como no podemos articular todas estas causas, las centramos en una cosa muy fácil de entender: los partidos se llevan mucho dinero. Yo estoy en contra de la cantidad de dinero que se llevan los partidos, lo quiero decir abiertamente. Me parece también, ¿no? Una barbaridad que no se justifica bajo ninguna circunstancia. La gran mayoría de los países, más del el 60% de los países, casi el 60%, tiene financiamiento público. No hay ninguno tan generoso como el de nosotros. Hago también la crítica
a las burocracias electorales que tenemos, autoridades, tribunal, el INE, etcétera, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? Y vayamos a la parte de propuesta, y estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Si se van a quitar, si vamos a reducir la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, hagámoslo proporcionalmente y que se quede, nos vamos a bajar de 500 a 300, órale, pero no me cortes los 200 plurinominales, ¿sí? Manténme el 60% de mayoría relativa y el 40% de mayoría proporcional. Pero entonces ahí voy, y de todas maneras, y de todas maneras va a ser con pelotas pero verdes o blancas. quieren hacerse creíbles los partidos, esa es la propuesta que yo haría. Yo lo que hubiera esperado, pero ya debía haber pasado, pero todavía puede pasar, se las pongo a ustedes y ustedes me dicen que, porque me sorprendió cuando te contesta Eduardo Sánchez en la entrevista que ellos no tienen opinión en Presidencia sobre esto. A mí que me hubiera gustado ver, o me gustaría ver en las próximas semanas, la reedición en chiquito del Pacto por México. Me gustaría ver sentado al presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, con los líderes de todos los partidos, habiendo hecho, y con Lorenzo Córdoba como presidente del INE, habiendo hecho un acuerdo entre todos y diciéndole a la población, en materia electoral, ¿sí?, vamos a hacer esto todos, parejito, nadie se lleva aquí raja electoral, ¿sí? Esto es un compromiso. Segundo, retomamos los compromisos del Pacto por México en materia política y electoral, que es una reforma que tiene que venir. Sí debemos de aprovechar esta coyuntura para que ahora hagamos una reforma no a contentillo del perdedor de siempre, sino una que realmente racionalice esto. Y tercero, las medidas de austeridad. Esa es la fotografía que yo querría ver y no la de Ochoa, ni tampoco el video de Anaya, Barrales y Dante. Los hubiera querido ver juntos con el presidente en un momento de unidad nacional, de emergencia nacional. Y sí se puede reformar la Constitución, se hizo, se le olvida a la gente, se hizo en 94 con dos características. Uno, una situación de emergencia que fue la violencia. Dos, la unanimidad de los partidos para una reforma constitucional. Ciertamente hay toda Esa una discusión. A ver, Ricardo, ¿tú quieres apuntar una cosa sobre esto y regreso sobre los números? Sí, a ver, ya daba mi opinión sobre el tema de las pluris, ahora quiero entrarle al tema del financiamiento. Coincido con Leonardo cuando dice que Ernesto Zedillo tenía argumentos de peso de Estado para presentar su propuesta, pero me temo que su propuesta venía herida de muerte desde el día 1. Y déjame ampliar la discusión. Por un lado, tú retomabas el martes argumentos que es importante que el auditorio conozca. Zedillo explicó perfectamente que era mejor el financiamiento público al privado en una sociedad donde el narco tiene una enorme influencia económica, donde el pastel de inversión para campañas lo tienen 10 empresas, es decir, para evitar una oligocracia, claramente, ¿no? Y porque era necesario tener el mayor control posible de esas cuentas. Yo hasta ahí no tengo problema con la propuesta de Zedillo, pero donde, y no diría Zedillo se equivocó, pero esa propuesta traía ya un reactor nuclear marcando el fin de ese modelo, es que para convencer al PRI, porque esa fue la razón, de que aceptaran este modelo, tuvo que poner la fórmula de financiamiento altísima. Sí, claro. No podemos olvidar que Felipe Calderón, siendo presidente del PAN en ese momento, fue y devolvió el cheque. Después lo aceptó, pero hubo un acto del presidente del PAN y, por cierto, de Andrés Manuel López Obrador, presidente del PRD, para decir, señor presidente Zedillo, es altísimo el tope que está usted poniendo. Hoy estamos pagando la parte negativa del modelo Zedillo. Ahora, yo sí creo que vale la pena que se revise. A mí, a estas alturas, se lo digo con franqueza, poco me importa que sea público o privado, siempre y cuando el tope de gasto sea bajísimo. A ver, si a mí me dicen, se acabó el modelo de publicidad en medios electrónicos, solamente se puede gastar 3 pesos, si ustedes me dicen, se va a bajar a 0 el costo de las burocracias clientelares partidistas, se las cambio porque sea privado, pero que esté bajísimo. Ahora, y vigiladísimo. Esa es otra. ¿No? Porque el tema, para mí, en eso es el umbral de gasto.
Y es ahí donde está el centro. Es un magnífico tema. Lo que hay que recordar es, bueno, eso ocurrió hace 20 años y yo creo que las tesis de Cedillo siguen siendo válidas y me acuerdo que eran 2.500 millones de pesos. En aquel momento era lo mismo que gastábamos en seguridad y el argumento de Cedillo fue impecable. Esto es un asunto de seguridad nacional. Debemos garantizar que las elecciones ni se conviertan en un elemento de discordia, es decir, que el PRI fuera financiado por el aparato público y generara discordia y los demás factores que ya señalamos tú. El problema es que después le quitaron el dinero de contratación de los medios y se encontraron una forma de resarcirse y ahora duplicar en el ámbito local y como lo ha dicho todo el mundo, le cuelgan el muerto al INE y también funciona porque ellos son muy hábiles para utilizar el descontento popular, pero ellos, los partidos políticos lo han aprobado en la Cámara. Pero a mí lo que me parece un despropósito increíble es que al mismo tiempo que nos plantean esto, vamos a ahorrar dinero con los pluris, que es también un asunto muy popular. O sea, la gente, no sé por qué razón, les cae gordísimo. Pero falso también, ¿eh? Yo también lo creo, pero digo, me remito a que el 70% sigue creyendo que es una mala idea. Sin embargo, no entra a la discusión pública, más que en cenáculos o en el Círculo Rojo, lo que cuesta el Congreso local, o los congresos locales son 15,000 millones de pesos. La Ciudad de México vale 2,000 millones. El Estado de México vale 1,500 millones. Es decir, oiga, pues sí, métale, tenemos una, digamos, capacidad. Tú, María Amparo, seguramente traes los datos de memoria, pero el Congreso de Cedillo, por hablar de esa época, costaba pues alrededor de 3,000 millones de pesos. O sea, te cuesta 15,000 a pesos corrientes. Entonces, a ver, el tema es que están engordando muchos cuerpos. Ya no cito todas las entidades federativas que reciben cada vez más dinero con resultados pésimos y lo uno con un tema que para mí debería ser motivo de discusión nacional. O sea, el WEF, el World Economic Forum, nos acaba de reprobar 120 y tantos de nuevo en calidad institucional con un presupuesto. A ver, a mí cuando me hablan de los 270 millones que van a dar, yo digo, bien, o sea, bien, qué bueno que da el dinero para lo que demás lo necesita. Pero a mí no se me olvida que tenemos un presupuesto de 5.2 billones. ¿En dónde demonios se está gastando todo lo demás? Y que me digan que por sacrificar el financiamiento de la vida política, la gente va a vivir un poco mejor. Con 5.2 billones te daría para que atendieras Fonden, tuviéramos, por cierto, en infraestructura estamos en el número 60. Entonces tú dices, oiga, pues usted recauda un montón, gasta un montón y resulta que ni infraestructura ni en calidad institucional. Y me viene a contar que renunciando a sus prerrogativas de partido político vamos a vivir en las lomas todos. Me parece, María Amparo, una discusión absolutamente invertebrada. Pero pongo el énfasis en un tema que tú has estudiado mucho, lo que cuestan los congresos. No es el número de diputados, sino lo que gastan los congresos. A ver, qué bueno que cierras así, porque es por eso decía yo que otra vez le mienten a la población o nos mienten. Desaparecemos 200 diputados, ¿sí? Es el 40%, ¿ok? Los desaparecemos y entonces dice, nos va a costar 40% menos el Congreso. Falso de toda falsedad, ¿sí? Si la gente supiera que el Congreso tiene, además de sus 500 diputados, estoy hablando de Cámara de Diputados nada más, 500 diputados, tiene 5,000 personas empleadas en el Congreso. Esas ahí van a seguir. O sea, ¿Cuánto vale el Congreso ahora, el federal? 18,000 millones, hoy ¿no? Las dos cámaras. En el 2017, presupuesto que se ha mandado. El que ellos mismos van a votar. Te digo el del 17, el que está corriendo son 18,300 millones de pesos. Y 14,000 los locales. Y 14,000 los locales, que es una barbaridad. Y nos vamos a ahora, dimensionemos el INE junto con los partidos, porque ahí va la bolsa. Es 0.35% del presupuesto. Yo quisiera que fuera 0.15, muy bien, ¿sí? Pero te encuentro N rubros del gasto, ¿sí?, para sacar ese dinero de un plumazo, ¿sí?, sin descomponer la parte institucional y al contrario, reforzándola, no con dinero, sino con vigilancia, con rendición de cuentas, etcétera. Yo creo que el INE nos queda de ver en materia, bueno, el INE y los partidos, porque también fiscalizar a los partidos que mienten de manera sistemática está en chino. Los plurinominales, ¿sí?, no nos van a ahorrar lo que nos está diciendo el PRI en términos de el Congreso. Es falso y estoy dispuesto a carearme con quien quieran. Segundo, ¿por qué denostamos a los plurinominales?
no son de segunda. Si decimos que son diputados de segunda, lo que estamos diciendo es que el Congreso alemán, todo completito, es de segunda. Y estamos diciendo que todos los países latinoamericanos que tienen puro sistema de representación proporcional es de segunda. En esos países, sí, no hay uninominales, Que ahora no hay de dicen mayoría. que el único ¿sí? modelo Ahora democrático es el gringo. Ahora, Bueno, es... ahora resulta, sí, que queremos ese modelo gringo en donde, en efecto, como bien dijo Ricardo Rafael, quien va a mandar es el dinero, porque además sí tenemos el ruling, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, lo que es más, la traigo aquí, donde dice que se vale gastar el dinero que quieras, porque si no es atentar contra tu libertad individual. Y como dijo Ricardo, de manera exagerada, son 5 empresas las que lo pueden poner. A lo mejor no son 5, Dijo 10, son pero 500, pero bueno, Con no que sean importa, 7, son esas, una- la plutocracia, ¿sí? Entonces, ¿queremos volver a aquello? Enfoque Órale. Noticias. Ahora, a mí, Ricardo. que es muy difícil remar en contra del estado de ánimo. Pues sí, Pero yo es sí me obligación. pregunto, ¿a quién le conviene que le dediquemos tantas horas a hablar pestes del Congreso? Porque debe haber un beneficiario, ¿no? Decir que los plurales no sirven, que gastan mucho. A ver, Leonardo daba 2 cifras. 5 billones de presupuesto anual. Y el Congreso, que es el encargado de vigilar que se maneje ese dinero bien, cobra 18,000 millones. Perdón, pero no me parece tanto. No pinta. O sea, la verdad, de todos esos 18,000 millones, por cierto, está la Auditoría Superior de la Federación, que revise ese presupuesto. Entonces, nada más para decirlo, sí, para ponerlo en porcentaje, de esos 5 billones, ¿cuánto estaríamos dispuestos los mexicanos a pagar para tener un Congreso que vigile ese dinero? Luego podemos hablar de que no nos gusta cómo lo vigila, que no lo hacen bien. A ver, pero entonces hay que mejorar su eficiencia. Claro. Pero gastar ese fragmento de dinero para vigilar esa cantidad de presupuesto no me parece yo no bueno. quiero Pero aburrir el al enojo respetable es y que no entrar lo vigila. a debate. No, a ver, la auditoría cuesta 2.230 millones y me dijeran, tenemos que gastar más para que la auditoría funcione mejor, yo estaría de acuerdo. No, si comparo lo que costaba a principio de siglo con los mismos diputados, a pesos constantes se ha multiplicado por 5. Claro. Igual que los congresos locales. Y no han subido el número de diputados, igual, ¿eh? Por eso te digo, con los mismos números. Mira, te voy a dar Igual una. que el financiamiento de los partidos. El problema no es el financiamiento público, sino el mecanismo que les permite ir inflando la bolsa y va creciendo el globo del presupuesto. Te recuerdo, Ricardo, que al inicio de este siglo el presupuesto no llegaba a 2 billones. 17 años después tienes 5.2 billones. Entonces tú dices, cada vez gastamos más en lo mismo y de pronto hay un problema que es, me enojo, a pesar de que gastamos más, por el café que se toma Ricardo Rafael. Van a decir, Leonardo, pues si no solo es el café de Ricardo, es que gastas más en papel, gastas más en electricidad, gastas más en todo lo demás. Yo no creo, o sea, que el Congreso sea sostenible, que el Congreso gasta poco. Mira, son 15.300 millones, de ellos la Cámara de Senadores se chupa 5.000 y la Cámara de Senadores 6.000, la Cámara de Diputados 8.000 y pico. Se ha Más la multiplicado auditoría, que por es parte 3 del en Poder 20 años, Legislativo. con los mismos diputados. Leonardo, Eso no puede ser. Perdón que abuse de tus propios argumentos. Abusa. Pero en 1997 no era necesario meterle dinero al Congreso. Porque el único poder que pesaba en este país era el Ejecutivo. ¿Para qué querías un Congreso con capacidades, con dientes, con personal, con carrera? No, hizo a más ver, que me este, parece perdóname, muy- Ricardo. No. Hizo más que este. Fue el primer Congreso que le respondió al presidente. Te estoy hablando antes de septiembre de 97. Es decir, cuando había un partido único que gobernaba, no necesitabas un Congreso. De pronto, este país tiene contrapesos, Ya. el legislativo tiene que crecer músculo, pues desde luego que empezó a crecer el presupuesto. ¿Dónde le quieres poner el techo? Pero se entiende el crecimiento. Y el segundo dato que das, en el 2000 el presupuesto era de 2 billones, hoy es de 5. Perdón, pero se vuelve a justificar el crecimiento. Ponle techo, insisto, sé que estoy siendo anticlimático, pero les dejo la pregunta sembrada. ¿A quién le conviene en este país que hablemos pestes? Estás muy cerca del clímax. Pero a Estás ver, muy cerca del Ricardo, clímax. Pero yo estoy de acuerdo perdón, con lo que María tú estás Amparo. diciendo. No, pongo otro ejemplo. La Ciudad de México, que lo vi, ha duplicado, o sea, el la ejercicio asamblea. de presupuesto, vale 2.000 millones la asamblea de esta capital. Pero el ejercicio de grosería. gobierno de López Obrador, o sea, el presupuesto que él tuvo era en torno a los 100.000 millones. Hoy la Ciudad de México tiene el doble, Ricardo. Y tú dirías que está doblemente mejor gobernada. Yo digo, cada vez gastan más en todo y no funciona mejor este país, sino
Explíquenme ustedes, queridos contertulios, cómo nos sale 130 en el World Economic Forum en calidad de las instituciones. Yo veo que el problema es sistémico. Perdón, María Por Amparo. eso yo creo que tenemos que regresar al origen. El enojo, y creo que lo puede entender perfectamente, como tú dices, la población es imbécil, ¿sí? Puede entender enojada, no es imbécil. perfectamente la dimensión del gasto. Estamos enojados porque, uno, sabemos que gastan mucho más, sabemos que gastan mal, sabemos que parte de ese dinero va a sus bolsillos y que sabemos que parte de ese dinero se desperdicia y no nos entregan las cosas que se comprometieron a entregarnos. Ahí está el enojo. Por eso en Europa tú no estás viendo movimientos de menos dinero a los partidos y ves el mismo enojo que ves aquí en México. Entonces, estamos hablando de un plan de austeridad y estamos diciendo quiten los plurinominales que nos va a ahorrar una bicoca. A ver, con 3 partidas, porque no nos podemos extender en la tertulia, los 9,000 millones en publicidad, dejémosle nada más 1,000 porque hace falta cosas de salud, de protección civil, etcétera. Los 9,000 millones de publicidad que debieron de haber sido únicamente 4,000, pero se lanzaron a 5,000. Los 2,100 millones que cuestan los seguros privados para los funcionarios públicos, los 10,000 millones del ramo 23, ¿sí? Ya ahí te junté en eso solito más de lo que va a dar cualquiera de los partidos de los que me estás hablando. Entonces, es pura demagogia. A ver, Ricardo, un último apunte. A participaciones, estados y municipios, 806,000 millones. Yo diría, pues denle un recortito ahí del 3% y va a ver que sale el dinero y dígales, señores, este dinero va a repercutir en la vida de sus ciudadanos. 806,516 millones. ¿Para qué? ¿Para que te digan los gobernadores que entonces ahora no pueden dar seguridad porque les recortaste? Se van a huelga de hambre, De todas maneras no la dan, María Amparo. A ver, Ricardo. A ver, ¿eso es mucho o es poco? 806,000 millones. Es que no lo sé. Para las necesidades, a ver, repartido por habitante, repartido por obra, repartido por meta. Es decir, sí me parece que hay algo de demagogia frente a familias que tienen ingresos promedio de 6,000 pesos al mes. Hablar de 800,000 o de 18,000 millones, desde luego que inflamas. Pero no se puede hacer así la comparación, ¿no? La comparación es, a ver, para una economía de nuestro tamaño, ¿le estamos pagando bien a los senadores? ¿Mal? ¿Tienen un equipo adecuado? ¿No lo tienen? No, ese es el número de senadores, ese es el número de diputados. Así, a mí sí me urge sentido de comparación cuando hablamos de cada uno de estos temas. Porque si no es muy fácil inflamar el ánimo, inflamar con argumentos populistas como los que estamos observando, siendo 1,000 millones, pues 1,000 millones suena mucho, comparado a qué. Te voy a recomendar un trabajo de una tal doctora Casar donde hizo un comparativo de cómo ganan los parlamentarios mexicanos, cuántas comisiones tienen tienen el Congreso mexicano, 44 comisiones ordinarias que sabemos que son para que ganen más dinero, contra el país que le sigue, que más tiene 20, menos una, hay una excepción por ahí, 20, ¿sí? O sea, gastamos, yo no sé si gastamos mucho, pero gastamos muy mal. Cuando tú me dices, y tienes razón, es mucho 800,000 millones de participaciones, yo digo, pues tiene que ser mucho, Ricardo, porque si el señor Duarte, que hoy está en la cárcel, ¿sí?, se pudo llevar de la partecita que le tocaba a Veracruz, ¿sí?, más documentados, más de 20,000 millones, tiene que ser mucho. Yeah. Yo lo que les propongo es lo siguiente, pero es mi idea. Los congresos sí somos de los mejor pagados. Y lo digo con toda la seriedad del mundo, no quiero caer en embates populistas ni nada. Yo creo que un presupuesto, María Amparo, Ricardo, debe efectivamente compararse contra el mismo ejercicio presupuestal de años anteriores y luego tratar de explicar resultados. Es decir, si yo pongo, ¿qué es lo que he tratado de decir? A ver, yo tenía una ciudad que tenía 100,000 millones y ahora tengo una ciudad que tiene 200,000 millones y veo que en el presupuesto las transferencias de estados y municipios no han parado de crecer en este siglo, me tengo derecho a preguntarme, oiga, ¿ha mejorado la seguridad pública? Pues resulta que no. Ayer me decía Julio Santaella que el 94% de los delitos no se denuncian en este país. Pero te citaba lo del World Economic Forum, y no por polemizar, yo digo, pues ahí están los datos, gastamos más que nunca y los resultados cala ya de las instituciones
país número 123 en el mundo. Claro, podríamos decir, ¿cuánto recaudamos respecto a otros países? Y a lo mejor estamos igual, pero gastamos más que nunca y tenemos peores servicios. La calidad de los servicios públicos, ¿cómo se llama la encuesta que da el INEGI? Desde la calidad de las banquetas hasta la calidad del agua, pasando por lo que tú quieras imaginar, se ha deteriorado en este país. Los servicios, entonces tú dices, o sea, mi punto es no polemizar. Oiga, tenemos un incremento del presupuesto de más del doble en casi todo. Y no en Y bienestar. resulta que no se nota, no vivimos mejor. Y a las entidades federativas les damos como nunca, y la calidad de los servicios públicos, empezando por la seguridad a la que tú te referías, o tú, María Amparo, Y no está legislamos igual que mejor nunca y o no- peor. Me allano, pero dejo un último argumento en esta dirección. Lo fundamental, señor Enrique Ochoa, es disminuir 11,000 millones de pesos quitando los pluris, o mejorar la calidad del Parlamento, o mejorar la calidad de los servicios, o mejorar la calidad. Absolutamente. Entonces, déjeme de prometer que le va a bajar, porque si le baja y sigo con la misma calidad, no gané absolutamente De nada. acuerdo. Estamos Y es totalmente de falsa la acuerdo. cifra de 11,000 millones, ¿eh?